Este es el primer episodio del podcast Ciencia y Territorios. Soy Florencia Podestá. Y yo, Verónica Pérez. Mi nombre es Mariana Arseno. Soy geógrafa, docente de la carrera de Geografía de la UBA. También soy investigadora del CONICET y trabajo en el Instituto de Geografía de la UBA, donde coordino el grupo de estudios Geografías Emergentes. Mis líneas de investigación se enmarcan dentro del campo de la geografía rural y política, y a lo largo del tiempo trabajé distintos temas, entre otros procesos de valorización de alimentos asociados a un lugar, conflictos por la tierra, disputas locales en torno a la implementación de políticas de desarrollo rural y de ordenamiento territorial, y más recientemente me focalicé en algunas resistencias que emergen en torno a la producción y consumo de alimentos. La cuestión de la soberanía alimentaria suele atravesar estos temas y en este podcast voy a presentar algunos puntos que considero importantes en esa discusión. Mariana, ¿a qué llamamos soberanía alimentaria? Soberanía alimentaria es un concepto que emerge de las organizaciones sociales. Puntualmente fue lanzado en 1996 por la organización La Vía Campesina, que nuclea a campesinos, trabajadores rurales, poblaciones indígenas de distintos países del mundo. El concepto surge en un contexto donde se venía profundizando un régimen alimentario global de carácter neoliberal que evidenciaba un aumento del hambre y la desnutrición a nivel mundial y un empobrecimiento generalizado de los sectores campesinos, cuestión que sigue aún vigente, ¿no? En esa primera formulación, la soberanía alimentaria fue definida como el derecho de cada nación a mantener y desarrollar su propia capacidad para producir sus alimentos básicos, respetando la diversidad cultural y productiva. De alguna manera, este concepto buscaba discutir otro concepto que es el de seguridad alimentaria, difundido por la FAO, que pone el foco en el acceso físico y económico a los alimentos sin cuestionar la forma en que se producen y se distribuyen. Justamente la definición de Vía Campesina fue presentada públicamente ese mismo año en la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO. Para las organizaciones, la idea de soberanía alimentaria sintetiza un proyecto político y una plataforma para la implementación práctica de alternativas, a partir de una fuerte crítica al modelo agroalimentario dominante a nivel global. En esa crítica se resaltan varios puntos. Por un lado, se pone en cuestión la forma dominante en que se producen y se distribuyen los alimentos y los actores que comandan ese proceso, que son mayormente grandes empresas agroindustriales transnacionales que monopolizan y controlan el mercado agroalimentario mundial y también los precios. Y además pone en discusión algunos de los procesos que tienen lugar dentro de ese modelo. Por ejemplo, concentración de la tierra, expulsión de poblaciones indígenas y campesinas, desmontes, pérdida de biodiversidad, contaminación, alza de los precios de los alimentos, etc. La definición en sí de soberanía alimentaria es permanentemente rediscutida y va adquiriendo características propias también en distintos contextos geográficos, pero centralmente enfatiza, tal como podemos ver en los documentos de las organizaciones, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y también su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo, lo cual pone a los productores familiares en un lugar central en esos sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. En América Latina, los movimientos sociales vienen discutiendo este tema frente al avance del extractivismo minero energético y el agronegocio, que prioriza la exportación de commodities para el mundo en detrimento de la producción de alimentos para la población de los países. Pero también entró en la agenda de los estados, sobre todo a partir de la crisis alimentaria del 2008, que fue causada por un aumento en el precio de los alimentos a nivel mundial y que afectó sobre todo a los países que dependían de la importación de alimentos, como el caso de Bolivia, Ecuador, entre otros, los cuales buscaron definir políticas tendientes a garantizar ese abastecimiento, apelando a la discusión sobre soberanía alimentaria. Ahora, es interesante ver qué características asumió esta discusión en un país como Argentina, que es un importante productor y exportador de alimentos a nivel mundial. En Argentina
Como sabemos, el autoabastecimiento de alimentos no sería un problema, pero sin embargo, a pesar de ser un país productor y exportador, hay porcentajes significativos de la población que no acceden a los alimentos, entonces aquí la cuestión se vincula más con las características del modelo agroalimentario en nuestro país. Y lo que pudimos ver es que la soberanía alimentaria desde el ámbito estatal se piensa directamente en otra escala y sin cuestionar el modelo hegemónico de producción de alimentos. Básicamente se asume la posibilidad de convivencia de dos modelos. Por un lado, el modelo del agronegocio destinado a la producción de alimentos para el mercado externo, que constituye uno de los pilares de la economía nacional, y por el otro lado, el modelo de la pequeña producción familiar, que debería fortalecerse para producir los alimentos para el mercado interno, negando las contradicciones que existen entre ambos modelos, como bien visibilizan los movimientos sociales. Por lo tanto, lo que se busca desde el Estado es fortalecer la producción familiar y el abastecimiento local de alimentos, pero sin cuestionar el modelo productivo dominante, y por eso en general la política estatal suele hablar de soberanía alimentaria local y no en un sentido más amplio y estructurado. Ahora, una cuestión interesante para tener en cuenta también es de qué manera la implementación práctica de esta idea de soberanía alimentaria adquiere sentidos y formas distintas en distintos lugares. Y aquí es donde la dimensión territorial cobra trascendencia en varios sentidos. Por un lado, porque los contextos productivos difieren. Las situaciones en relación a la estructura agraria o a la tenencia de la tierra no son las mismas. Y por otro, porque en cada lugar se configuran distintas tramas de actores y de relaciones de poder que inciden en la manera en que se distribuye la tierra, se definen sus usos y en los intereses que prevalecen. Estas son cuestiones que hacen que la discusión sobre soberanía alimentaria adquiera sentidos diversos en distintos lugares y entre distintos actores. También pone en juego las escalas que se priorizan para pensar esa soberanía alimentaria. Para ejemplificar esto me voy a remitir al caso de Misiones, con el que trabajé hace unos años. Se trata de una provincia que es mayormente forestal, tabacalera, yerbatera y turística. Y allí, desde mediados de la década del 2000, comenzó a delinearse una política provincial para la soberanía alimentaria orientada a que Misiones dejara de importar alimentos de otros lugares. Entonces, por ejemplo, el gobierno provincial planteaba una soberanía alimentaria con énfasis en el desarrollo productivo y el autoabastecimiento a nivel provincial, para lo cual proponía una diversificación productiva por áreas. O sea, que unas se especialicen en la producción de carne, otras en la de lácteos, otras en la de frutas. Por su parte, algunas dependencias del gobierno nacional planteaban una idea de soberanía alimentaria más centrada en la democratización del acceso a los alimentos y con una diversificación productiva que fuera a nivel municipal, donde cada municipio pudiera producir 3 o 4 alimentos básicos que abasteciera el consumo local con producción familiar del municipio. Esa es otra idea y son otras estrategias de soberanía alimentaria. Ahora, en ninguno de los dos casos se ponía en cuestión seriamente, más allá del plano discursivo, la cuestión de la tierra, que sí es un elemento central en las luchas por la soberanía alimentaria de parte de las organizaciones campesinas de la provincia, quienes plantean que se tiene que garantizar el acceso a la tierra de la población campesina para que pueda producir alimentos sanos y baratos que lleguen a las poblaciones locales. Entonces, el modelo provincial de soberanía alimentaria, aunque discursivamente pretendía incluir la pequeña producción familiar, en la práctica dio lugar a un modelo más bien concentrado de producción de alimentos, en particular en algunos rubros como carnes y frutas, y tendió a favorecer a los productores más capitalizados de la provincia. Entonces, por ejemplo, en uno de los municipios que se volvió un gran productor de carne, algunos referentes locales planteaban que la propia población del municipio pagaba la carne más cara de la provincia. Estas discusiones sobre soberanía alimentaria incluyen cada vez más también la dimensión del consumo, es decir, trascienden el ámbito de la producción o de las políticas que puedan pensarse para fomentar esa producción local y empiezan a tomar relevancia la conexión con el consumo, sobre todo de los sectores urbanos. Y varias cosas aparecen como centrales acá. Por un lado, el tema de que el alza de los precios de los alimentos hizo que los consumidores deban destinar
una proporción cada vez mayor de sus ingresos a satisfacer sus necesidades básicas de alimentos. Y amplios sectores tienen cada vez más dificultad para garantizar eso. Y por otro lado, y como parte de un fenómeno sobre todo de los sectores medios urbanos, emerge una creciente preocupación en relación a la calidad de los alimentos que se consumen. Entonces empieza a generarse una crítica al modelo alimentario y resistencias desde los sectores urbanos, que es algo que podemos ver en las grandes ciudades en Argentina, pero también en otros lugares del mundo. Y empiezan a generarse alianzas también con las organizaciones y movimientos sociales del campo. Entonces, ¿cuáles son los vínculos que se establecen entre organizaciones campesinas, cooperativas, con consumidores de áreas urbanas? Algunas experiencias que intentan avanzar en este planteo de la soberanía alimentaria desde el consumo son las denominadas distribuidoras solidarias o de la economía social y solidaria, que surgieron sobre todo en los últimos 10 años en distintas ciudades del país y que podríamos pensarlas como activismos urbanos frente al modelo agroalimentario, que lo que hacen es articular productores con consumidores, proveyendo un conjunto de alimentos de carácter artesanal o agroecológico y que distribuyen mayormente a través de la venta domiciliaria o a través de nodos, que pueden ser ciertos negocios, centros culturales, etcétera, o a través de locales propios, que están en distintos puntos de la ciudad. A partir de ella se busca eliminar distorsiones que se pueden generar en los precios a partir de la especulación o de la intermediación entre la producción y el consumo. Lo que se busca es generar canales alternativos de circulación de alimentos en los que el productor cobre un precio justo por su trabajo y el consumidor pague un precio justo por un alimento de calidad. Y lo que se busca es que la gente cada vez más compre a través de estos canales alternativos frente a la opción del supermercado, que es donde generalmente adquiere los alimentos que consume. Estas experiencias resultan, desde mi punto de vista, muy importantes, no tanto en relación a los resultados en términos de consolidación como alternativa frente al modelo hegemónico, sino fundamentalmente porque son experiencias que ensayan en la práctica posibilidades distintas en cuanto a la formación de los precios, en cuanto a los canales de distribución, fomentando circuitos que acortan las distancias de producción, comercialización, entre otros temas. Y contanos qué aspectos claves de esta problemática cobraron mayor visibilidad durante la pandemia. Me gustaría mencionar 3 aspectos en relación con esto. Por un lado, algunos académicos plantearon cómo el modelo productivo dominante a nivel mundial favorece el surgimiento y propagación de virus que pueden derivar en pandemias como las actuales. La deforestación, la pérdida o empobrecimiento de ciertos ecosistemas favorecen la propagación de virus silvestres que antes quedaban controlados por la complejidad de esos ecosistemas y ahora se propagan hacia poblaciones humanas locales y luego por todo el mundo a través de los viajes y el comercio. También ciertas formas productivas intensivas, como las de aves o las de cerdos, contribuyen al desarrollo de virus. Y esto de alguna manera puso en un primer plano la necesidad de avanzar hacia formas productivas menos intensivas, de menor escala, favoreciendo la producción y abastecimiento local de alimentos. Por otro lado, la otra cuestión que se tornó visible fue el tema de la especulación con los precios de los alimentos en las grandes cadenas de supermercados y en otros canales convencionales de venta, que en el contexto de la pandemia se incrementaron notoriamente. Y esto se cruzó con la pérdida de la capacidad de compra de muchos sectores que quedaron sin empleo o que sus posibilidades de generar ingresos se vio interrumpida a partir de la restricción a la circulación en las calles, lo cual impactó sobre todo en amplios sectores de la economía popular. Y justamente frente a esto, algo que se tornó más visible fue el importante rol que pueden tener estas formas alternativas de comercialización de alimentos, ¿no? Como las que mencionaba antes, que de hecho experimentaron importantes aumentos en las ventas domiciliarias, por ejemplo. Estas y otras organizaciones sociales son las que expusieron con más claridad la especulación que rodea la comercialización de alimentos al ofrecer productos básicos, sobre todo bolsones de frutas y verduras, a precios más accesibles y estables. Ciencia y Territorios, contenido original producido para la Universidad Nacional de Avellaneda.